Bienvenidos. El día de hoy les vengo a hablar de polen, generalidades y alergias. Empezando el contenido, vamos a hablar un poco de historia, continuamos con generalidades y posteriormente con alergia al polen de árboles, malezas y gramíneas. Y finalmente terminamos en conclusiones. Para poder empezar, vamos a definir que la palabra polen se refiere y viene del latín polen o pollinis, que significa flor de harina. En plural, según la RAE, son pólenes, pero indistintamente se puede usar el término granos de polen. Empezando con la historia, entonces empezamos. En los años 500 a 428 a.C., Anaxágoras de Clasomene empieza a hablar y a notar que el viento era un factor muy importante en la dispersión de partículas de origen vegetal. Posteriormente, en los años 460 a 377 a.C., Hipócrates nota que las personas eran afectadas por una serie de fiebres epidémicas que se presentaban al inhalar aire contaminado con partículas de origen vegetal. Él fue la primera persona que realizó una relación entre el medio ambiente y las enfermedades respiratorias. Posteriormente, en 1577 a 1644, Van Helmont nota que con algunas flores los pacientes presentaban síntomas de origen respiratorio, a lo cual llamó catarro de rosas. En 1682, Nehemiah Grew realiza la primera descripción de granos de polen en el libro La anatomía de plantas. Posteriormente, en 1733 a 1806, José Colreuter nota que aparte de la diseminación por viento, también había una diseminación de los pólenes por insectos, lo cual denominó pólenes entomófilos. En 1819, Bostock introduce el término fiebre del heno, la hoy conocida rinitis, para referirse a una serie de síntomas de origen estacionales que se presentan durante las floraciones de campos de cereales. Posteriormente, en 1873, Blackley dice y refiere que la fiebre del heno era ocasionada por las partículas, el polen. En 1850 a 1922, Pierre Miquel construye el primer colector volumétrico, el cual succionaba aproximadamente 20 litros de aire por hora y realiza uno de los primeros trabajos con las partículas encontradas en el aire, y además de eso nota que éstas variaban en su concentración dependiendo del día, de la hora o de la temperatura. En 1906, Alfred Wolf Eisner nos sugiere que las partículas o los componentes de los granos de polen que se asociaban con los síntomas alérgicos eran las proteínas. William Phyllis Dunbar indica que los síntomas alérgicos se debían a una toxina, la cual llamó toxalbúmina. Él intentó realizar una inmunización pasiva con una antitoxina llamada polantina. No notó unos resultados favorables con esto, por lo cual intentó realizar una inmunización activa con extractos de pólenes concentrados, con lo cual notó que había síntomas sistémicos, incluso graves como anafilaxia. Intentó posteriormente realizar una inmunización activa y pasiva, pero no notó resultados satisfactorios. Fue hasta 1911 cuando Nunn y Freeman realizan unas preparaciones de extractos de gramíneas, con lo cual notaron que aplicaciones sucesivas y diluidas de esta llevaban a los pacientes a una desensibilización, es decir, que notaron que los pacientes tenían menos síntomas cuando se aplicaban estos extractos. En 1922, Robert Cook indica que más que una desensibilización es una hiposensibilización, ya que los pacientes seguían presentando síntomas pero con menor intensidad. En 1935, el mismo Robert Cook indica que los pacientes que se aplicaban estos extractos hiposensibilizantes
presentaban en su sangre anticuerpos bloqueantes tipo inmunoglobulina G, la cual se unía al alérgeno libre que impedía su unión a la inmunoglobulina E presente en basófilos y en mastocitos. En 1945, Hyde y Williams introducen el término palinología para describir la ciencia que se encarga de estudiar los granos de polen. En 1954, Franklin y Austin realizan un ensayo aleatorio clínico con los extractos hiposensibilizantes, con lo cual notaron la mejoría marcada de los pacientes. Norman y Lichtenstein proponen cambiar el término hiposensibilización por inmunoterapia para abarcar todos los cambios inmunológicos que pasan en los pacientes que se aplican estos extractos de polen. Empezando con las generalidades, vamos a empezar a hablar de la reproducción de las plantas, la cual se divide en sexual y asexual. La reproducción sexual se presenta en plantas que tienen flores, sea flor gimnosperma o angiosperma. La reproducción asexual se presenta en plantas que no tienen flor. De la reproducción sexual consta 3 etapas importantes: polinización, fecundación y germinación. Vamos a empezar a hablar de la flor angiosperma. La flor angiosperma está compuesta de 2 estructuras grandes, el cáliz y la corona. El cáliz está compuesto por un pedúnculo y el sépalo, que es la estructura que forma sostén a la flor. La corona está compuesta por pétalos, que su función es proteger los órganos sexuales femeninos y masculinos incluidos en la flor. Los órganos sexuales masculinos se llaman estambres y están compuestos por anteras, que es donde se encuentran los granos de polen, y por filamentos. Y el órgano sexual femenino se llama pistilo. El pistilo está compuesto por un estigma, que es el sitio de entrada del polen. Posteriormente sigue un conducto llamado estilo, por el cual desciende el grano de polen, y finalmente termina en un ovario donde se encuentra en su interior los óvulos, a donde llega el grano de polen en el proceso de la fecundación. En la reproducción sexual de la flor angiosperma empezamos por el proceso de producción del polen en las anteras, el cual a su vez es diseminado a través del aire o a través de insectos en polinización tipo anemófila o entomófila, para finalmente llegar al órgano sexual femenino de la misma planta o de otra flor de la misma planta. Finalmente, este grano de polen llega al estigma de la flor. En el estigma, el polen tiene capacidad para liberar proteínas y enzimas que van a formar el tubo polínico, para que finalmente el polen llegue al ovario y se produzca la fecundación cuando se encuentra con el óvulo. Una vez fecundado, el ovario se va a convertir en un fruto. Este fruto va a proteger a la semilla, que es el cigoto. Cuando crece y madura, si la semilla se encuentra en un medio adecuado, sea de humedad y de temperatura, crecerá una nueva planta. Con las flores gimnospermas tenemos que son flores poco llamativas, generalmente son flores unisexuales, es decir, que están separadas el órgano sexual masculino del femenino. En la flor femenina tienen formas de piñas y se agrupan entre ellas. La flor femenina está compuesta por unas escamas que su función es proteger el óvulo que se encuentra desnudo, es decir, que no se encuentra protegido por un ovario. La flor masculina está compuesta por unos estambres, que es el órgano sexual masculino, como ya habíamos visto, que tiene también forma de escama. Dentro del estambre se encuentran los sacos polínicos, donde se encuentran los pólenes. En la reproducción sexual gimnosperma tenemos que esta se presenta en plantas leñosas, es decir, plantas que producen madera. Las flores masculinas tienen en su interior los sacos polínicos. Este tipo de plantas van a realizar una polinización
principalmente por el viento, es decir, anemófila. Si los granos de polen llegan a la flor femenina, puede fecundar el óvulo para formar un cigoto. Cuando este polen se encuentra con el óvulo, se forma un tubo polínico que va a entrar en contacto directamente la célula sexual masculina con la femenina. Este cigoto fecundado forma una semilla que reposa sobre la escama de la flor femenina. Finalmente, esta escama puede liberar esta semilla, la cual se va a transportar también por el viento, y si llega a un medio adecuado en temperatura y en humedad, va a formar una nueva planta. El polen, como ya vimos, es la célula sexual masculina con la función de llegar al órgano sexual femenino para la fecundación y posiblemente llegar a la formación de una nueva planta. El polen está compuesto por una capa externa llamada exina. Esta es una capa muy resistente compuesta por un material llamado esporopoleína, el cual se encarga de proteger este polen para sobrevivir en procesos de diseminación. La exina posee unos poros en los cuales permite que entra en contacto las proteínas y las enzimas para la formación del tubo polínico en el proceso de la fecundación. Posteriormente continuamos con la capa intina. La capa intina es donde se encuentran las proteínas y las enzimas importantes para la fecundación y la formación del tubo polínico, pero también veremos más adelante que son importantes en la generación de síntomas alérgicos. Estas dos capas tienen como función proteger el citoplasma del polen, el cual está compuesto por dos grandes núcleos, llamados germinativo, es el encargado de la fecundación, y vegetativo, encargado de la nutrición de la célula. Algunos pólenes poseen unos sacos aéreos, los cuales van a permitir fácilmente su diseminación por el viento. En las características de los pólenes tenemos que la palinología se encarga de estudiar estas características, las cuales las diferencian en tipos de polen, polaridad, forma de polen, tamaño, tipos de apertura, su disposición y su número, y también estructura y ornamentación de la exina. Esto con el fin de tratar de evaluar de qué tipo de planta pertenece el polen que estamos estudiando. Esto se realiza con alguna precisión. Ocasionalmente no es posible diferenciar qué especie de planta es la que pertenece el polen, pero sí se podría diferenciar o el género o la familia. Hablando de la polinización, como ya hemos mencionado, hay dos tipos de polinización: entomófila, que se debe a través de los insectos, y anemófila a través del viento. La polinización entomófila se produce cuando el insecto llega a alimentarse de la planta. Es en este momento cuando el insecto recoge los granos de polen dispuestos en la flor, y cuando se transfiere a otra flor para alimentarse, deposita estos pólenes. La polinización entomófila raras veces causa síntomas alérgicos. Se necesitarían grandes cantidades para que puedan producir algún síntoma. La polinización anemófila es la más común en causar síntomas alérgicos. Hablando de la alergenicidad, empezamos que el polen, antes de liberarse de las anteras, sufre una deshidratación rápida que reduce su tamaño en un 35% aproximadamente. Esto va a permitir que los granos de polen se liberen de la planta para que sean transportados por el viento y lleguen al estigma de la flor femenina para su fecundación, o lleguen a las mucosas como la mucosa conjuntival o la mucosa nasal. Cuando el polen entra en contacto con el estigma de la flor o cuando entra en contacto con medios húmedos como las mucosas, se hidrata rápidamente. Esto permite que se liberen las proteínas y las enzimas importantes en la flor para la creación del tubo polínico y la fecundación, y en el ser humano
estas proteínas y enzimas van a llevar a la presentación de síntomas alérgicos. Los alérgenos polínicos más importantes son proteínas, glucoproteínas y lipoproteínas de bajo peso molecular. El tamaño de los pólenes tiene un tamaño muy variable, varía aproximadamente desde 2.5 micras hasta 250 micras. Lo más común es que se encuentren en el rango entre 20 a 50 micras. Los granos de polen que miden más de 10 micras solamente llegan hasta la mucosa nasal y no llegan hasta vías aéreas inferiores. Estudios en animales han encontrado que el 1 al 2% del polen inhalado llega a los bronquios, pero la proporción de esto aumenta cuando se presenta una respiración oral o durante el ejercicio, ya que se pierde esta primera barrera que sería la nariz, donde la mayoría quedan retenidos. Con respecto al clima, tenemos que durante climas fríos y lluviosos, la flor crece, la flor germina, para que finalmente en días secos y soleados estos pólenes se liberen en el ambiente y produzcan los síntomas. En el momento del día donde más se encuentran pólenes en el ambiente es entre las 7 y las 10 de la mañana, que es el momento en el cual la planta libera estos granos de polen. O finalmente en horas de la tarde, cuando por descenso de la temperatura, estos pólenes caen nuevamente a superficies terrestres. Finalmente, ¿qué características debe tener un polen para producir alergias? Es que debe ser liviano, debe liberarse en cantidades suficientes y la planta que los produce debe tener una amplia difusión local. Entrando a la alergia al polen, vamos a ver que hay 3 especies grandes que van a producir alergia al polen. Entre ellas están los árboles, las gramíneas y las malezas. Vamos a empezar con la alergia al polen de los árboles. Con respecto a esto encontramos que de más de 400.000 plantas que existen, cerca de 100 árboles florecientes o angiospermas o no florecientes como gimnospermas van a llevar a la generación de síntomas alérgicos en personas que están predispuestas genéticamente. Los árboles son plantas leñosas, perennes, con uno o varios tallos principales y una corona más o menos definida entre cada especie. Los órdenes de árboles que más comúnmente causan alergias pertenecen al orden Lamiales, orden Fagales, orden Pinales y orden Proteales. En Sudamérica, los que encontramos frecuentemente pertenecen al orden Lamiales y al orden Pinales. En esta imagen tenemos la taxonomía grande de estos órdenes, todos pertenecientes al reino vegetal, y aquí encontramos una pequeña resumen de cómo se encuentran distribuidos. Empezando con el orden Fagales, tenemos que de todo el orden Fagales solamente 2 familias se han involucrado con síntomas alérgicos. Ellas son la familia Fagácea y la familia Betulácea. En estas familias encontramos estas especies con sus nombres comunes. De estas familias, la especie más importante es la Betula verrucosa o abedul. Los alérgenos principales en este género de especies tenemos a los alérgenos pertenecientes a la familia BET-B1 de Betula verrucosa 1, que son proteínas relacionadas con patógenos de grupo 10. Como podemos ver, hay de estos alérgenos representativos en cada una de las especies. Los alérgenos menores pertenecen a las porfilinas y a las polcalcinas o proteínas similares a estas. Empezando a hablar de los alérgenos mayores, ya dijimos que pertenecen a la familia BET-B1, que son proteínas relacionadas con patógenos de grupo 10. Este tipo de proteínas son encargadas en defender las plantas contra hongos y contra microorganismos. Homólogos de estas proteínas se encuentran en varios alimentos de origen vegetal, lo cual puede llevar a la reproducción de síntomas como el síndrome de alergia oral. Se dice que 70% de los pacientes sensibilizados a las PR10
pueden presentar síntomas orales con el consumo de alimentos derivados de plantas que tengan homología con esas proteínas. Los síntomas son muy variables, generalmente se presentan tempranamente después del consumo de los alimentos. Lo más común es que sean síntomas en la orofaringe, como picazón, prurito o sensación de quemazón y un edema leve. Un poco más raros son síntomas que se presentan en cabeza y órganos de los sentidos, como prurito nasal, rinorrea, estornudos, congestión nasal, lagrimeo, inyección conjuntival, prurito ocular o prurito óptico. Además, se puede presentar en estos casos un angioedema. Y más raro todavía son los síntomas sistémicos, como eritema, prurito, abones, dolor torácico, disnea, tos, sibilancias, náuseas, vómito, diarrea o dolor abdominal. En esta imagen vemos cómo hay homología y reactividad cruzada entre el polen de abedul y varios de los alimentos con homología a las proteínas de este alérgeno. En negrita encontramos los alimentos que se han documentado que tienen homología con estas proteínas. En gris encontramos alimentos que se han sospechado pero todavía no se han documentado. En estos vemos, por ejemplo, las cerezas, las peras, las manzanas, la zanahoria, el kiwi, avellanas y maní. De los alérgenos menores pertenecen a las profilinas y a las polcalcinas. La profilina es una proteína que se une a la actina y está encargada de la estructura y el citoesqueleto. Las profilinas son panalérgenos, es decir, que se encuentran en varias especies, y esto lleva a que exista una amplia reactividad cruzada. Las profilinas también se pueden encontrar en alimentos derivados de plantas, con lo cual también puede generar síntomas de alergia oral. De estos se han documentado alimentos como el apio, las avellanas, los duraznos, el tomate y el melón. Otras especies que tienen este tipo de proteínas se encuentra en la planta del látex. Las polcalcinas también son panalérgenos, son proteínas que se unen al calcio, y la representación más grande de esta familia de alérgenos se encuentra en el Phleum pratense 7 de la hierba timotea. Pasando al orden Lamiales, tenemos que de todas las familias del orden Lamiales, solamente la familia Oleaceae está involucrada en síntomas alérgicos. Acá tenemos las especies que las componen y se han documentado que tengan potencial alergénico. De estos, los más importantes tenemos el Fraxinus excelsur o fresno común y la Olea europea u olivo. Los alérgenos mayores pertenecen a la familia Olea 1 y, como podemos ver, está representativo en todas las especies. La familia Olea 1 son glicoproteínas que están involucradas en procesos de hidratación y germinación del polen. Se ha documentado que este tipo de alérgenos se encuentran en otro tipo de plantas como el Chenopodium, la hierba timotea y el plátano inglés o árbol plano inglés, aunque la reactividad cruzada es dudosa. De los alérgenos menores tenemos que el Olea 2, Olea 3 y Olea 8 son panalérgenos. Olea 2 es una profilina y el 3 y el 8 son polcalcinas. Como ya hablamos, estas proteínas llevan a que exista una amplia reactividad cruzada entre varias especies. De Olea 4 se cree que es un producto de degradación de Olea 9. Olea 5 es una superóxido dismutasa, la cual tiene actividad de defensa antioxidante. Olea 7 es una proteína de transferencia de lípidos, la cual también es un panalérgeno, es decir, que se encuentra en varias especies, incluso en alimentos derivados de plantas como los duraznos. La sensibilización a este Olea 7 se ha asociado además con reacciones con alimentos. De Olea 9 tenemos que es una glucanasa, que es una
enzima encargada de hidrolizar los betaglucanos de la pared celular de la planta. Sensibilizaciones a esta se han asociado con reacciones en la inmunoterapia. Estudios en Europa han documentado que sensibilizaciones a OLE7 y OLE9 se asocian con mayor gravedad de la enfermedad. De la familia Pinales tenemos que del orden Pinales tenemos que solo la familia Cupresacea está involucrada en síntomas alérgicos. Estas son las especies que encontramos en esta familia y de las más importantes resaltamos Cupressus arizonica o ciprés de Arizona y Cupressus sempervirens o ciprés común. De los alérgenos mayores tenemos las pectatoliasas que están prácticamente en todas las especies y las poligalacturonasas que se encuentran en algunas de ellas. De los alérgenos mayores, entonces, las pectatoliasas y las poligalacturonasas son enzimas que tienen actividad proteolítica, es decir, que están relacionadas con la remodelación de la planta y también con la formación y el crecimiento del tubo polínico. Existe un 70% de reactividad cruzada entre las pectatoliasas de todas las familias cupresáceas. 50% existe de identidad con otras pectatoliasas de otras especies como la ambrosía del alérgeno A1, pero no existe una evidencia clínica de reactividad cruzada con este. La poligalacturonasa tiene un 40% de identidad con la hierba Timotea Alphaeum pratense 13, pero tampoco existe una reactividad cruzada clínicamente importante. Del orden proteales tenemos que la familia Platanácea es la única que se ha involucrado con síntomas alérgicos. De estas tenemos solo dos especies, que es el plátano de Londres o el plátano oriental. Estas especies no las encontramos en nuestro país. De los alérgenos mayores tenemos inhibidor de invertasa presente en ambas especies y poligalacturonasa también presente en ambas especies. El alérgeno menor es una proteína de transferencia de lípidos no específica del grupo 1. De los alérgenos mayores tenemos entonces un inhibidor de invertasa, el cual es una proteína encargada de bloquear la invertasa o sacarasa, que es una enzima encargada de hidrolizar el paso de sacarosa a glucosa o a fructosa. La poligalacturonasa, que ya dijimos que tiene actividad proteolítica, tiene un 35% en identidad de su secuencia con el cedro japonés de la familia Cupresacea, pero no hay una reactividad cruzada importante. De los alérgenos menores son las proteínas de transferencia de lípidos no específicas del grupo 1, la cual tiene un 50% de secuencia de identidad en su secuencia con el alérgeno de los duraznos, el PRU-P3, con lo cual sensibilizaciones a este puede llevar a síntomas y signos de un síndrome de alergia oral. Para mirar cuáles son las especies que contamos en nuestro país, me basé en este catálogo de plantas y líquenes de Colombia realizado por la Universidad Nacional. Del orden Fagales tenemos que las especies que habíamos visto no se encuentran en nuestro país, pero el orden Fagales tenemos el Alnus acuminata o aliso, el Columbobalanus excelsa o el Quercus humboldti, que se llama roble. Del orden Lamiales no tenemos Fraxinus excelsur en nuestro país, pero contamos con Fraxinus udei o Fraxinus chinensis, ambos conocidos como Urapan. Tenemos además el ligustre y el olivo o la olea europea, principalmente en Villa de Leyva. Del orden Pinales tenemos la Cryptoperia japonica o cedro japonés. De los ciprés no contamos con Cupressus arizonica en nuestro país, pero tenemos el sempervirens, el macrocarpa y el lusitanica. Y de los juniperus contamos únicamente con el procumbens o llamado pino azul, que crece a ras del suelo.
Con la alergia al polen de gramíneas tenemos que las gramíneas son especies de una amplia difusión a nivel mundial que se encuentran desde las cumbres de las montañas hasta el nivel del mar. Estas contribuyen el 20 al 45% de toda la vegetación de la tierra. Las gramíneas son plantas que poseen tallos o cañas, las cuales son generalmente cilíndricas, pero pueden ser comprimidas. Estas cañas pueden ser huecas o macizas y las hojas son dísticas, es decir, que se adhieren directamente al tallo. Generalmente son fuente de alimento como el arroz, el trigo, la avena, la cebada, el maíz. También funcionan y tienen usos en artesanías y en construcción. En Colombia hay 183 géneros de gramíneas y 907 especies. Todas las gramíneas pertenecen a la clase Liliopsida. En la taxonomía tenemos que las gramíneas pertenecen al orden Poales, la familia Poaceae y las subfamilias Poidea, Panicoidea y Cloridoidea. La Poidea se presenta principalmente en climas templados. La Panicoidea y Cloridoidea se presentan en climas tropicales o subtropicales. En el clima templado, como dijimos, está la subfamilia Poidea, con estas especies representativas. De estas, la más importante tenemos el Phleum pratense o la hierba timotea. De los alérgenos de la especie de Phleum pratense tenemos estos. El Phleum pratense 1 es una beta-expansina. Está presente en todas las especies de gramíneas y es específico de la familia Poaceae. Es un alérgeno mayor, el cual se encuentra ubicado en la pared del polen y está involucrado en la formación del tubo polínico. Este alérgeno causa sensibilización primaria, es decir, que un paciente se sensibiliza generalmente de forma inicial a este alérgeno y posteriormente se puede sensibilizar a otros alérgenos de esta misma especie. La beta-expansina tiene reactividad cruzada con otros alérgenos de gramíneas del grupo 1. El Phleum pratense 2 y el Phleum pratense 3 tienen funciones desconocidas, pero se cree que tiene homología por el dominio C-terminal de la beta-expansina. Estos son alérgenos menores. Del Phleum pratense 4 tenemos que es una enzima de unión a berberina, la cual está involucrada en la síntesis de alcaloides. Tiene reactividad cruzada con otros alérgenos de gramíneas del grupo 4. Es un alérgeno mayor. El Phleum pratense 5 es una ribonucleasa, la cual es una enzima nucleasa encargada de hidrolizar el RNA en especies y en fragmentos más pequeños. Es un alérgeno mayor y tiene reactividad cruzada con otros alérgenos de gramíneas del grupo 5. El Phleum pratense 6 tiene su función desconocida, a pesar de esto se comporta como un alérgeno mayor. Del Phleum pratense 7 o la polcalcina, que es una proteína de unión al calcio, es un alérgeno menor. Es un panalérgeno como ya habíamos hablado y tiene reactividad cruzada con especies como el abedul, el aliso, ambrosía, artemisa, olivo, entre otras especies. El inhibidor de tripsina es un alérgeno menor, pertenece a la familia de OLE1 y tiene reactividad cruzada con el olivo, con fresno y con maíz. El Phleum pratense 12 es una proteína de unión actina o profilina. Este también es un panalérgeno y tiene reactividad cruzada con abedul, con látex y alimentos derivados de plantas. Y finalmente el Phleum pratense 13, que es una enzima con actividad proteolítica, es un alérgeno mayor y es específico de la subfamilia Poidea. En el clima tropical o subtropical tenemos dos familias, la Panicoidea y la Cloridoidea. De estas tenemos estas especies, la más importante, el Cynodon dactylon o grama común. Para hablar de los alérgenos de gramíneas tenemos estos representativos. Encontramos
que en el grupo 1 tenemos las beta-expansinas, ya habíamos hablado de su función y se comportan como alérgenos mayores. Del CIND4 tenemos la enzima de unión a berberina, el cual también es un alérgeno mayor. Y del grupo 13 tenemos las poligalacturonasas. En Colombia, de la subfamilia Poidea, tenemos todas las especies que habíamos hablado: Plegum pratense, el Dactylis glomerata, Poa pratensis, Lolium perenne o Antoxatum odorato. Abajo encontramos los lugares donde se encuentran distribuidos. De la Panicoidea también tenemos las especies que habíamos hablado, y de la Cloridoidea igual tenemos el Cynodon dactylon. Como podemos ver, en estas dos subfamilias tenemos una amplia distribución en nuestro país. Continuando a hablar de la alergia al polen de malezas, tenemos que las malezas son un grupo de plantas que generalmente son invasivas, indeseadas y adaptativas, es decir, se adaptan fácilmente a cualquier medio y a cualquier terreno. Algunas tienen usos culinarios como el aceite de girasol, las semillas de girasol o la quinoa, o usos medicinales como laxantes, purgantes o la artemisina, que es un medicamento usado en la malaria. Otras tienen propósitos económicos y ornamentales como el girasol. Tenemos que la contaminación ambiental afecta su alergenicidad, ya que estas sustancias son reconocidas como dañinas y esto va a llevar a una mayor expresión de proteínas de defensa de las plantas. Todas las malezas pertenecen a la clase Magnoliopsida. Las familias que se han documentado por tener potencial alergénico son Asteraceae, Amarantaceae, Urticaceae, Plantaginácea y Euphoribacea. Vamos a empezar a hablar de la familia Asteraceae. De la familia Asteraceae tenemos estas especies representativas. Las más importantes: Ambrosia artemisiaefolia o Ambrosia, la Artemisia vulgaris o Artemisa y conocida el Elianthus anus o girasol. De la familia Urticacea tenemos la Paretaria judaica, conocida como pelosilla, la Plantaginácea, conocida, su especie principal es el Plantago lanceolata, conocido como el llantén menor, y de la familia Euphoribacea tenemos el Mercurialis annua o mercurial o Tenerife. Y de la familia Amarantaceae tenemos el Chenopodium album, conocido como cenizo, la Salsola cali, conocido como abrojo, y el Amaranthus retroflexus, conocido como bledo. De los alérgenos de malezas encontramos que hay 36 alérgenos conocidos. De estos, los principales pertenecen a las familias de las pectatoliasas, proteínas similares a las defensinas, proteínas de transferencia de lípidos no específicas y proteínas similares a OLE1. Entre cada una de ellas existe reactividad cruzada. Para tener presente que el alérgeno de la Artemisia vulgaris ARTB3 es una proteína de transferencia de lípidos que tiene una alta reactividad cruzada con el alérgeno del durazno, el PRU-P3. De los otros alérgenos encontramos los panalérgenos, profilinas y pulcalcinas. En Colombia, de la familia Asteraceae, tenemos todas las especies que habíamos nombrado con su distribución a nivel nacional. De la familia Urticacea no tenemos la Paretaria judaica que habíamos hablado, sino Paretaria officinalis, conocida como desempreñadora. De la Plantaginácea contamos con el llantén menor y de la Euphoribacea no contamos con la especie que habíamos nombrado, sino que contamos con esta conocida como churrusco, cadillo o gusanillo. Y de la familia Amarantaceae contamos con el Chenopodium album, que ya habíamos hablado, pero el Amaranthus retroflexus no lo tenemos en nuestro país, sino el Amaranthus dubius, con una amplia distribución a nivel local. En Medellín, ¿qué tenemos entonces? Para eso les traigo este artículo, el cual fue
realizado este estudio por biólogos de la Universidad de Antioquia, en el cual se encargaron de realizar un estudio por un año con un colector volumétrico tipo Hirst para evaluar qué tipos de pólenes y esporas de hongos existían en la ciudad de Medellín. Ellos documentaron que había plantas angiospermas, gimnospermas, helechos y esporas de hongos. En este cuadro tenemos, en resumen, todos los granos de polen y esporas que encontraron. Como podemos ver, encontraron árboles como el Artocarpus cuminis o árbol de pan, la Cecropia peltata o yarumo, el Cupressus lusitanica llamado ciprés o pino, la Eugenia malacensis conocida como pomarrosa, el Fraxinus chinensis que es el urapán, especies de la familia Arecacea que son las palmas y el Pinus pátula o pino amarillo. Ellos encontraron también gramíneas que no las dividieron en las especies, sino simplemente la familia Poaceae. Encontraron malezas, que aquí tenemos las alternantera, conocida como abrojo, veterina o penicilina. Tenemos las disfanias, conocida como paico, la calyxogna, conocida como huasca, la familia Melastomatacea, la psicotria conocida como cordoncillo cafecillo y especies de rumex conocidas como acedera. Además encontraron helechos y el resto de especies fueron hongos. De estos los más importantes tenemos el principal fue el urapán, seguido de especies de gramíneas y finalmente el yarumo. Aquí les traigo una imagen del árbol yarumo con el grano de polen que ellos encontraron. Y esta es una foto del urapán también con el grano de polen encontrado. Finalmente, para concluir, tenemos que Colombia es uno de los países más ricos en flora del mundo. En nuestro país existen muchas de las especies que son reconocidas por tener potencial alergénico. Sin embargo, muchas de ellas no están, pero tenemos o de la misma familia o del mismo género. La evaluación a los pacientes que realizamos en el momento en nuestro país es con extractos de especies traídas del exterior, por lo cual una prueba negativa no nos puede descartar completamente que el paciente se encuentre sensibilizado a un polen. Por lo cual necesitamos mayores estudios y la fomentación de extractos locales para evaluar su reactividad. Muchas gracias.